Hola Betina, buenos días. Hola Juan Carlos, ¿qué tal? Bueno, hoy vamos a charlar el tercer monográfico de los viernes online de Feldenkrais y expresión vocal, que tendrá lugar entre el viernes 7 y 28 de junio. El tema del monográfico es la columna vertebral y flexibilidad vocal. Ok, si yo leo este título, no hay ninguna palabra que me llame excesivamente la atención. Pero si voy a leer el contenido, ¿no? La primera pregunta que me salta es, bueno, ¿y qué tiene que ver las transiciones entre las vértebras y las vértebras para construir un canal para la respiración y un canal para la voz? Eh, Ujú. Cuéntame un poco esto. Sí, te cuento. A ver, primero decir que la columna vertebral es, digamos, para todas las acciones es un eje central, ¿sí? Ujú, En el organismo humano ujú. y también no humano, pero bueno, ahora hablamos de voz humana. Sí, de momento nos quedamos ahí. Exactamente. Entonces, hay varias cosas. Una, que del estado de la columna vertebral depende, em, perdón, del estado de la columna vertebral depende el cómo esté situado el tórax, ¿sí? Porque las costillas, si tenéis la imagen en la cabeza un poquito, las costillas están conectadas con la columna vertebral dorsal. Del estado de de las costillas depende el estado del diafragma, con lo cual tenemos ya una interdependencia de la columna vertebral y la respiración. Por otro lado, evidentemente también hay una interdependencia entre la flexibilidad y estabilidad de la columna vertebral respecto a cómo estamos erguidos o erguidas, ¿sí? Ujú, Siempre pensamos claro, pensamos en columna vertebral, pensamos en estabilidad de alguna manera, pero dentro de del universo Feldenkrais y de la visión de Feldenkrais, la estabilidad tiene que ver mucho con la flexibilidad, ¿sí? ujú, Entre las vértebras, en este caso, las transiciones, las articulaciones entre vértebra y vértebra. Por otro lado, también la columna vertebral funciona como un, vamos a decir, amplificador, ¿sí? Del sonido porque estamos también siempre trabajando y contemplando la columna mm, vertebral como em, los huesos como que vibran cuando estamos fonando. ujú. Lo que se refería Alfred Tomatis cuando decía la voz ósea, es decir, Eso la es. información que nos llega de nuestra propia voz a través de los huesos y en concreto de la columna vertebral, ¿no? Sí, O exactamente. curiosamente, nuestro primer contacto con el sonido y con la voz, cuando estamos en la tripa de nuestros amachos, Eso ¿no? es. Y llega a través de la columna vertebral de la madre y llega a lo que después será el oído, ¿no? Exactamente. De la persona. Ujú. Vale, entonces querrías decir que dependiendo de la estabilidad y la columna y la flexibilidad de la columna vertebral, nuestra musculatura también se puede mover más fácilmente en direcciones, eh, digamos así, hacia el cielo y hacia la tierra más Exactamente. cómodamente, ¿no? Eso Ah, es. Ujú. ok, Vale. comprendido. Sí. Bien, pues a mí me llama la atención dentro de lo que tú escribes, digamos, en tu Ujú, parte, de alguna manera, ese concepto de mecanismos vocales. ¿Qué quieres decir mm. con eso? Perfecto. Vale, mecanismos. Ok, imaginaros que desde el sonido más grave en frecuencia al sonido más agudo en frecuencia que podamos emitir, ¿no? Tenemos todo un recorrido, toda una cadena de sonidos, ¿no? Toda una cadena de de múltiples vertebrillas, de teclas. Entonces, todo ese recorrido, ¿no? Lo podemos dividir como si fuese Europa, ¿no? Vale, el polo sur. Tenemos Europa del Sur, Europa Central, Europa del Norte y el Polo Norte, ¿no? Entonces, diferentes zonas. Cada zona va a tener unas características acústicas.
¿Por qué? Porque los mecanismos laríngeos se van a comportar de diferente manera. Por lo tanto, si por aquí adentro todo se comporta de una manera diferente, pues lo que va a salir por aquí va a sonar diferente. ¿Sí? Entonces, si nos vamos al polo sur, nos encontraríamos con el vocal fry. Vocal fry, que suena, bueno, es inglés, ¿no? Pero sería voz de fritura. Fry queda más mono. Y es como cuando se escapan las burbujitas de los huevos fritos, ¿no? Porque se comporta, los cartílagos dialogan de una forma diferente. Vamos al mecanismo pesado y ahí se comportan de una forma también diferente. Antiguamente eso se llamaba registro de pecho. Luego nos encontramos con un mecanismo mixto que está ahí en la frontera entre un sitio, entre un mecanismo y el siguiente, y es ese lugar que cuando éramos adolescentes nos salían gallos, ¿vale? Luego nos vamos al mecanismo ligero, que hay también un diálogo diferente entre los cartílagos y el sonido suena más ligero, por eso le llaman ligero. En otros lenguajes igual encuentras registro de cabeza o de falsete, ¿no? Bueno, y luego te vas al polo norte y ahí es la voz de silbato, que es como cuando coges los globos y sale el aire poco a poco, extra mega agudo. Pues vale. Entonces, de lo que se trata es de flexibilizar el paso de un mecanismo al otro. O bien, para que esos pasos no se noten, que es un requisito que tienen los del canto clásico sobre todo, o bien para utilizarlo como un elemento estético expresivo, que lo podemos ver en las voces, Mm. en los estilos folk, ¿no? El canto celta, el tirolés, eso es vocal fry, ¿cómo es? Iraní también. ¿No? Ahí ya a gusto del consumidor. Es un baile potente. Entonces, por eso lo que hace aquí el enanito necesita de un gran sostén, que es como dice Betina, como dices tú, la columna vertebral, ¿no? Eso. Ujú. Y se trata de eso, de jugar con todas esas posibilidades de movimiento que nos van a dar texturas muy diferentes en el sonido Muy y, bien, y que son muy complementarias, ¿eh? Ok, muy interesante, Juan Carlos. Pues creo que con esto hemos explicado bastante. sí, lo que vamos a hacer, ¿no? Muy bien, Eh, pues os esperamos, ¿no? Como siempre exactamente. decimos. Eso es. Chao. Chao, chao.